doctor Beltrán es médico y cirujano de la Universidad de Chile, es especialista en medicina interna e infectología, jefe del Departamento de Infectología y del Servicio de Gestión de Pacientes y Hospitalización Domiciliaria del Hospital Barros Luco, profesor titular de Medicina de la Universidad de Santiago, en Chile, presidente del Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología y es presidente de la Corporación SIDA Chile y coordinador del Taller Latinoamericano de VIH. El doctor nos acompaña hoy con su charla Riesgo cardiovascular, complicaciones cardiovasculares en VIH, ¿es el virus o el tratamiento? Adelante, doctor Beltrán. Bueno, muchas gracias, doctora Galindo, por la invitación. Es realmente un honor y un placer participar de este curso y estar por primera vez en Cali. Así termina mi presentación, así que si pudiera ponerla en el primer diapositivo. Estar por primera vez en Cali, algo que le había pedido tanto tiempo a Ernesto, que tener la posibilidad de venir acá. Y como conversábamos antes, nos une esta pasión y estar a cargo de corporaciones y haber luchado por tanto tiempo contra el VIH. También me recuerdo al doctor Galindo, a quien conocí personalmente. Bueno, ante esta pregunta, si es el virus o el tratamiento, la verdad es que no es fácil la respuesta. Estas son mis filiaciones, ya las dijo la doctora, estas son mis pasiones, la Corporación SIDA Chile, la Asociación Latinoamericana de Virología Clínica, el Taller Latinoamericano y la API, y no tengo conflictos de interés para esta presentación. Estos son los puntos que vamos a desarrollar. ¿Cuál ha sido el impacto de la terapia en el perfil de la epidemia? Como se pregunta si es el virus o el tratamiento, y un poco del manejo del riesgo cardiovascular. Esto hay que sentarse ya a más de 10 años de estas iniciativas de Naciones Unidas y de ONU-SIDA del 90-90-90, en cómo realmente ha cambiado el perfil de la epidemia. Cuando esto comenzó había 7 millones de personas en terapia. Al año 2020 había 27 millones de personas en terapia, hablando de la misma población mundial infectada por VIH, y actualmente estamos cerca de los 30 millones de personas en terapia. Eso ha sido el cambio más grande en términos de acción contra la epidemia de VIH. Las medidas preventivas no han tenido esta generalización como lo ha tenido la terapia antirretroviral, claramente, y eso ha significado que en los últimos años se hayan evitado más de 20 millones de muertes. Pero, como ustedes imaginarán, esos 20 millones de sobrevivientes no viven para siempre, les pasan cosas. Y de eso es de lo que estamos hablando, de esas personas que no murieron gracias a que se implementaron las terapias antirretrovirales. Y obviamente que no van a quedar con vida para siempre y empiezan a enfermar y a morir de otras cosas, como nos decía el doctor Carrascal. Y si bien en un principio las personas con VIH morían mayoritariamente de SIDA, la muerte por otras causas ha ido aumentando en el tiempo y claramente se ha duplicado y probablemente mucho más en la medida que las terapias hayan llegado ya a una cobertura mucho más amplia. Entonces estamos salvando vidas, salvando muertes por SIDA, pero nuestros pacientes están enfermando de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, como conversábamos. Este reporte, que es muy reciente, hace 15 días en el EACTS de Polonia, muestra que en la cohorte suiza, por ejemplo, con un número importante de muertes, no sé si ahí, el cambio en la edad de muerte en las personas con VIH se movió desde el año 2005 al 2022, en 17 años, de 44 años a 61 años. Y las causas de muerte, las muertes por SIDA disminuyeron 5 veces, por causas hepáticas 7 veces, pero por causas cardiovasculares y por cánceres no SIDA
se mantuvieron o aumentaron. O sea, este es el perfil epidemiológico actual de nuestros pacientes. Entonces, la pregunta es el virus o el tratamiento el que está haciendo enfermar y eventualmente morir de causas cardiovasculares a nuestros pacientes? Sabemos que el virus, dejado a su libre curso, y todavía ocurren casos así. Me tocó la semana pasada ver un hombre que vi hace 10 años y llegó de nuevo a mi consulta sin tratamiento, sin control. Y le digo, ¿pero qué te pasó? No, es que yo me negué a esto, no quise enfrentarlo. Y llegó como solíamos verlos antes, enflaquecido, con candidiasis, etc. Bueno, ese efecto del VIH en el sistema inmunológico y en la incidencia de enfermedades oportunistas se reduce muy claramente con el inicio de la terapia, y esto lo demostró el estudio START. Cuando todavía esperábamos que bajaran los CD4 para iniciar terapia, el estudio START nos dijo, mire, si usted parte con más de 500, tiene una clara posibilidad de reducir los outcomes a pesar que no esté tan inmunodeprimido. Pero lo que también mostró el estudio START es que los otros outcomes, los cardiovasculares, no se reducían tan significativamente con la terapia como se reducían los eventos oportunistas. Pero si uno lo mira en detalle, fíjense que en las personas con riesgo cardiovascular más aumentado sí se observaba una tendencia a un efecto beneficioso de la terapia antirretroviral en reducir los eventos cardiovasculares, lo cual hace ya más de 10 años, ¿no es cierto?, o cerca de 10 años, nos indicaba que la terapia antirretroviral también tenía otro efecto protector. Y eso se demostró o se ha seguido demostrando posteriormente, por ejemplo, con este estudio, que también tiene algunos años, que lo que muestra en las líneas rojas es el riesgo de mortalidad en el primer año después del inicio del tratamiento y después del primer año del inicio de la terapia. Vean que durante el primer año todos los riesgos de muerte y de enfermedades cardiovasculares y de stroke son mucho más altos y se reducen significativamente después del primer año de la terapia, cuando ya la terapia ha logrado frenar parcialmente la inflamación asociada a la infección por VIH. Porque esta inflamación persiste, y eso actualmente se sabe. Una persona que está en terapia antirretroviral, que está indetectable, sigue teniendo antígeno P24 en su tubo digestivo, en sus ganglios linfáticos, continúa habiendo replicación viral. Y si ustedes ven en cuanto a la deposición de colágeno, una persona que no tiene VIH, respecto a una persona que está virémico, que está con mucha más fibrosis e infiltración de colágeno, pero una persona que es un elite controller o que está en terapia, que está con carga viral suprimida, no está como una persona sin VIH, sino que tiene un estado de inflamación intermedio respecto de una persona que está virémica. Y lo mismo pasa con la inflamación, la infiltración neutrófila en una persona que está sin VIH o que está indetectable, pero persiste la inflamación. O sea, la terapia logra un gran efecto en la inmunodeficiencia, logra frenar la inflamación, pero no logra que la persona deje de tener inflamación, o sea, desde un punto de vista inflamatorio, una persona, entre comillas, VIH negativo. Y es que los fenómenos persisten. Sabemos que hay copatógenos como el citomegalovirus, translocación microbiana, ¿no es cierto?, la misma replicación viral en grado bajo desde los reservorios, una pérdida de la inmunorregulación, y se agrega este factor del cual vamos a hablar más en la segunda charla, que es la ganancia de grasa, que también genera un estado proinflamatorio, y por lo tanto hay activación inmune persistente, hay activación endotelial, hay inflamación. Y por lo tanto, a pesar de los efectos protectores de la terapia, la evidencia es de que hay inflamación persistente en las personas VIH positivas en TAR, y que este ambiente inflamatorio lleva igualmente a daños orgánicos. Y esto no es nuevo, hace mucho que lo sabemos. Esto sí es nuevo, es ahora de agosto del 2023, pero fíjense que a lo mejor se nos viene una nueva epidemia cardiovascular, porque este estudio muestra claramente que se ha encontrado el SARS-CoV-2 en las placas aterogénicas, generando también respuesta inflamatoria, lo cual se sabe que hay participación microbiana en la inflamación de la placa ateromatosa. Y esta inflamación persistente en las personas viviendo con VIH
es bastante discriminatoria y bastante misógina, porque fíjense que la respuesta inflamatoria del hombre y de la mujer es distinta. Las mujeres en la etapa inicial del VIH tienen menos respuesta inflamatoria, menos carga viral, menos caída de CD4, pero en la fase crónica generan una inflamación persistente que lleva a un mayor riesgo cardiovascular comparado con los hombres que están también en terapia antirretroviral. Y el último factor es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es un fenómeno que consiste en que manteniendo los niveles cuantitativos de células inmunes, el repertorio de respuesta tanto de células de memoria como de células naive se va reduciendo y tenemos menos líneas reactivas con más linfocitos. Y esta inmunosenescencia que en las personas con VIH es mucho más acelerada, el sistema inmune de una persona con VIH se parece mucho al de una persona senil sin VIH, también es un factor de riesgo cardiovascular. En resumen, tenemos la tormenta perfecta, ¿no es cierto?, de una inflamación arterial y una inmunoactivación con participación de células T, de macrófagos que se transforman en células jabonosas, en foamy cells, de dislipidemia heterogénica producida por el virus, de inmunosenescencia, lo que lleva a este primer mecanismo de riesgo cardiovascular, que es la obstrucción de las arterias coronarias, la necrosis miocárdica y posteriormente insuficiencias cardíacas con reducción de la fracción de eyección. ¿Qué pasa con el tratamiento? Bueno, desde hace mucho tiempo que algunos antirretrovirales se han asociado a un mayor riesgo cardiovascular. El que más discusión ha generado es el abacavir. Esto es algo un poco antiguo, hace más de 10 años se generó esta discusión y se vio en múltiples estudios y en varios de ellos el uso de abacavir se asociaba a un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares en los primeros meses de uso. Después se vio que el abacavir tenía un efecto en la activación plaquetaria mediada por algunos mediadores naturales. Después vinieron los estudios del DAD, estos son también bastante antiguos, esto es del 2010, se alcanzó a ver ahí, y se vio en este contexto de que el virus produce un aumento del riesgo cardiovascular, si nosotros le damos distintos antirretrovirales, ¿qué pasa con el riesgo de eventos? Y se vio que algunos antirretrovirales, como la lamivudina o el tenofovir, no se asociaban a un riesgo cardiovascular posterior a su uso. En cambio, abacavir sí se asociaba a un aumento de eventos cardiovasculares y un antirretroviral que ya no usamos, creo que en algunos países todavía están usando, lopinavir, también se asociaba a un mayor riesgo cardiovascular. Y más recientemente, el DAD presentó la evidencia para darunavir, que sí es un agente antirretroviral que todavía usamos, y vieron que el uso de darunavir se asociaba en un número alto de pacientes a un aumento significativo de los eventos cardiovasculares que pasaban de 4 a 6 a 13. En cambio, atazanavir no se asociaba a un aumento significativo de eventos cardiovasculares. Entonces, hay evidencia empírica que muestra que ciertos antirretrovirales como abacavir, lopinavir y darunavir se asocian a un mayor riesgo cardiovascular de eventos cardiovasculares que otras terapias antirretrovirales. Y en el caso de darunavir, les quiero mostrar este estudio que también es muy reciente, es del AIDS del año pasado, que lo presentó la doctora Figueroa de la Fundación Huésped, y en el cual, aquí lo interesante es que usaron en ambos brazos darunavir, pero en uno como terapia dual, sin el efecto protector cardiovascular del tenofovir disoproxil fumarato, y lo que se ve es que los eventos de laboratorio de colesterol fueron significativamente mayores cuando no se usaba el tenofovir, 16% contra 10%, los incrementos de colesterol en sus distintas fracciones y de triglicéridos fueron significativamente más altos cuando no se usaba tenofovir disoproxil, y lo más importante, aquí está en términos numéricos, que los triglicéridos cuando no se usaba tenofovir disoproxil aumentaban en una media de 50 puntos y el colesterol en una media de 30 puntos con el efecto no
balanceado, digamos, o no contrarrestado del darunavir, y eso se atenuaba significativamente cuando lo contrarrestábamos con el efecto hipolipemiante, entre comillas, de tenofovir. Por lo tanto, no sorprende que los inhibidores de proteasa se hayan asociado a un mayor riesgo cardiovascular porque tienen un efecto negativo en la dislipidemia aterogénica. ¿Qué pasa con los medicamentos que sí estamos usando más? Y entiendo que aquí en Colombia también ya están en un proceso de migración hacia los integrasas de segunda generación. Evidentemente son drogas mucho más seguras, vemos la seguridad renal más allá de la falsa caída inicial, de la estimación del clearance dado por la inhibición de la secreción tubular de creatinina que producen, y después una estabilidad de la función renal, también bastante estable con el TAF, la densidad mineral ósea, y en cuanto a lípidos, un efecto bastante más atenuado, ¿no es cierto?, solo un aumento de unos 20 puntos del colesterol, o 20 o 30 puntos, y de unos 10 o 15 puntos de los triglicéridos, bastante más neutros metabólicamente, pero con el problema que vamos a ver en la segunda charla, que es esta ganancia de peso en promedio de unos 6 o 7 kilos, de los cuales la mitad se gana en las primeras 48 semanas, pero eso es un tema que vamos a ver en detalle, el impacto de la obesidad en la segunda charla de esta mañana. Entonces, ¿los inhibidores de integrasa se asocian o no se asocian, al igual que algunos inhibidores de proteasa, a un mayor riesgo cardiovascular? La evidencia es contradictoria. Tenemos el estudio RESPOND, que muestra que durante los primeros 24 meses de uso de inhibidores de integrasa hay un mayor riesgo cardiovascular respecto de pacientes que inician con otras terapias. Esta es una cohorte de 29.000 pacientes naive, de los cuales la mitad recibió inhibidores de integrasa, se siguieron durante 6 años, vale decir 160.000 personas año de seguimiento, y hubo 750 eventos cardiovasculares. Y en ese contexto se encontró que el grupo de inhibidores de integrasa tenía más eventos cardiovasculares, y esto era significativo, en los primeros 2 años. Sin embargo, la cohorte suiza presentó recientemente en un número un poco menor, son 5.000 pacientes, y con un seguimiento también menor, y con un número de eventos menor, 116 o 115 respecto de 750, y mostró que los inhibidores de integrasa no se asociaban a mayor riesgo cardiovascular respecto de los pacientes que iniciaban otras terapias. Y recientemente, esto es de ahora, 2023, se publicó esta revisión en el JIAS, en el Journal del International Health Society, de los reclamos de seguros en Estados Unidos por eventos cardiovasculares. Acá vieron 7.000 pacientes que iniciaron inhibidores de integrasa contra 7.000 que iniciaron regímenes sin inhibidores de integrasa. Lo siguieron por un tiempo bastante más corto que lo que le mostré en el RESPOND, y tuvieron una incidencia de infarto de miocardio y de insuficiencia cardíaca congestiva significativamente mayor en el grupo de inhibidores de integrasa, también de trastornos lipídicos respecto de otros esquemas en el grupo de inhibidores de integrasa, pero esta diferencia era menor. Pero en el grupo de inhibidores de integrasa, el riesgo de infarto de miocardio era un 80% mayor, y el riesgo de insuficiencia cardíaca era un 110% mayor que en los que iniciaban otros esquemas. Entonces, hay evidencia a favor, evidencia en contra de que los inhibidores de integrasa se asocian a riesgo cardiovascular. Entonces la pregunta ¿es mejor darles o no darles terapia? Claramente es mejor darles terapia, y esto lo demostró hace harto tiempo el estudio SMART, en que a alguien se le ocurrió hacer conservación de antirretrovirales. Cuando los pacientes estaban indetectables, les suspendían los antirretrovirales hasta que apareciera viremia, le daban de nuevo antirretrovirales hasta que se hacían indetectables, le suspendían, para evitar, entre comillas, la toxicidad y la exposición a antirretrovirales. Y lo que se demostró es que los pacientes se morían más si le hacíamos interrupciones de terapia, y tenían más eventos no SIDA si les hacíamos interrupciones de terapia. Por lo tanto, como es un dicho en Chile, entre ponerle y no ponerle, mejor ponerle antirretrovirales, a pesar que sabemos que tienen algunos eventos. Y este es el otro riesgo cardiovascular que es menos conocido, que es el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad. En la
obesidad abdominal, y esto lo vamos a ver en detalle en la próxima charla, se produce, y eso está claramente demostrado, un ambiente inflamatorio dado por la grasa abdominal. Y eso se asocia a hipertensión, a prediabetes y diabetes, a dislipidemia aterogénica y a inflamación crónica y activación simpática. Eso es parte de la obesidad y, por lo tanto, aquí ya, cuando se agregan estos factores, del síndrome metabólico. Y esto lleva a daños orgánicos, especialmente a nivel de hígado y riñón, pero también a nivel cardíaco, con esta complicación que es diferente de la enfermedad coronaria y el infarto y la necrosis miocárdica, y que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que obedece a un engrosamiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en parte está dado por la hipertensión que acompaña al síndrome metabólico, pero en gran medida por esta expansión de la grasa epicárdica, que genera un ambiente inflamatorio directo a nivel del miocardio, con inflamación, inmunoactivación y rigidez de los miocitos. Y lleva a corazones que están, entre comillas, no dañados en términos de necrosis, pero que generan esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como les mostraba en el diapositivo anterior de este estudio de los seguros de Norteamérica, en que manejaban diferente la insuficiencia cardíaca de los eventos coronarios. Esto lo dejamos para la segunda parte, creo que estoy en los últimos minutos. El sobrepeso y la obesidad son el mayor riesgo de enfermedades no comunicables, se asocian a eventos cardiovasculares, coronarios, stroke, principal causa de muerte. La diabesity, que es algo que están proponiendo como diagnóstico, se asocia a 2 veces más riesgo de morir y 3 veces más riesgo de eventos cardiovasculares, y esto es incluso independiente de que hayan desarrollado o no diabetes. Y este riesgo cardiovascular en personas con síndrome metabólico lamentablemente es mayor incluso en mujeres que en hombres, y eso está demostrado por una diferencia de más de 20 puntos. Si me dejan 2 o 3 minutos para el manejo, el manejo de las complicaciones metabólicas de la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, estas son las últimas guías europeas liberadas ahora en Polonia hace 15 días, son bastante más agresivas en términos del manejo de las comorbilidades en las personas con diabetes, que es un punto que yo creo que todo el mundo tiene al debe. Si ustedes miran este trabajo de Glasgow, en 15.000 pacientes con VIH, un 10% con un riesgo cardiovascular estimado mayor de 10% a 10 años, ese porcentaje pasó de un 31 a un 45%, lo que les muestra cómo nuestra población bajo control se ha ido haciendo cada vez de mayor riesgo cardiovascular. Y fíjese que de los que estaban con más alto riesgo, o sea, requerían un tratamiento más enérgico, solo el 65% de los hipertensos recibían antihipertensivos, el 56% de los dislipidémicos recibían hipolipemiantes, el 8% de los fumadores había dejado de fumar y el 10% de los obesos con BMI sobre 30 había logrado bajar más del 7%. O sea, nuestras medidas farmacológicas o de intervenciones no estaban llegando a la población. La buena noticia es que estas medidas farmacológicas sí las concentrábamos en los mayores de 50, o sea, parece que ahí sí tenemos el foco y somos más activos en generar las intervenciones. Pero ¿qué pasa con los otros pacientes, los que no tienen este riesgo cardiovascular tan aumentado? Tenemos que hacer prevención primaria de enfermedad cardiovascular sabiendo que tienen este ambiente proinflamatorio y este riesgo cardiovascular que le genera el VIH. Bueno, esa pregunta no estaba contestada hasta que salieron los resultados del estudio REPRIEVE. Esto se publicó este año en el New England Journal of Medicine en paralelo con su presentación en el IAS de Brisbane en julio del 2023, y acá en 7.000 pacientes tamizados, de los cuales 5.900, casi 6.000 entraron en el estudio, se eligieron pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, no los pacientes de los que les estaba hablando hasta ahora, el paciente que en general no nos preocupa tanto en cuanto a riesgo cardiovascular. Si se fijan, no lo alcanzan a ver, el 7%, solo el 7% tenía más de 10
de riesgo cardiovascular y el 20% en total tenía más de un 7,5% de riesgo cardiovascular. Entonces eran de riesgo bajo, no tenían que tener enfermedad cardiovascular conocida ni uso de estatinas, mayoritariamente indetectable. Entonces este paciente, en el cual nosotros no nos preocupa mayormente darle estatina porque no tiene riesgo cardiovascular tan alto, los randomizaron a darle pitavastatina o a darle placebo. Y el estudio se tuvo que detener por las diferencias entre ambos brazos. Estos son los niveles de colesterol de los dos grupos en el basal, para que vean que no tenían grandes niveles de colesterol, o sea, no era una necesidad darle una estatina. Obviamente el grupo de pitavastatina le bajó el colesterol respecto al otro, pero tampoco estamos hablando de pacientes dislipidémicos importantes. ¿Y qué es lo que se midió? Muertes de origen cardiovascular, infarto o isquemia miocárdica, stroke o accidente isquémico transitorio, perfecto, isquemia periférica, que es otro problema, o revascularización a cualquier nivel. Y lo que se vio es que el grupo con pitavastatina reducía significativamente estos eventos, en más de un 35%, en estos pacientes de bajo riesgo, principalmente infarto y revascularización, pero tomados en conjunto bajaban todos los eventos. Lo curioso es que si hacemos un análisis de cuáles fueron los más beneficiados, no fueron los de riesgo cardiovascular más alto, sí fueron los mayores de 60 años y fueron principalmente los hombres más que las mujeres. Otro punto en contra de las mujeres, se beneficiaron menos de las estatinas. Y respecto de los factores de riesgo del síndrome metabólico, se beneficiaron más los no hipertensos y los no dislipidémicos del beneficio cardiovascular de las estatinas. Respecto de los efectos colaterales, no hubo diferencias en riesgo hepático, un poco más de diabetes, sabemos que las estatinas pueden ser diabetogénicas, un poco más de mialgias o miopatías, pero no significativo como para limitar el uso de estatinas en estos pacientes. Por lo tanto, es probable que estemos entrando en una era de prevención primaria en pacientes de bajo riesgo cardiovascular, considerando o asumiendo lo que ya sabemos, que el VIH es un factor de riesgo cardiovascular por la inflamación que genera. Y para los que dicen, pero bueno, no tenemos pitavastatina, bueno, hace mucho rato que se ha visto que las estatinas tienen un efecto de familia que dan resultados similares en términos de los outcomes cardiovasculares. Eso es lo que quería contarles. Quiero nuevamente mostrarles esto, si lo quieren escanear, que son los estándares de testeo y prevención de VIH para América Latina, porque es cierto, estamos preocupados de estas vidas que salvamos y que ahora están enfermando, pero no podemos olvidar que nuestro deber es la prevención y que esa prevención tenemos que hacerla, y especialmente en poblaciones clave y muy especialmente en jóvenes. Agradecerles a ustedes por escucharme y dejarlos invitados al Improving Standard de diciembre de este año en Santiago. Muchas gracias.